Hoja en blanco y 2/3. Uno de los elementos más complejos del actual momento de crisis política y social que vive el país radica en cómo acordar las condiciones a través de las cuales será posible avanzar hacia su superación, sin que ello suponga volver a las condiciones anteriores, precisamente porque allí radican las causas y antecedentes de la crisis actual. Esta idea ha sido expresada gráficamente en diversos carteles que han acompañado los acontecimientos que siguen al 18 de octubre de 2019, que podemos representar en dos. Mi mayor miedo es que esto pare y todo siga igual y no volveremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema. Esta complejidad supone pensar formas de solución que representen verdaderas alternativas al orden político y social vigente, es decir, pensar fuera de las actuales condiciones que permiten pensar. No es cosa fácil, especialmente cuando la ilegitimidad de la Constitución vigente se suma al agotamiento de las actuales formas de representación política, fenómeno este último que traspasa nuestras fronteras. El primer paso fue el acuerdo celebrado en el Congreso Nacional del 15 de noviembre de 2019, polémico por sus formas, habilitante por parte de sus contenidos. La semana que se inicia el lunes 11 estuvo marcada por diversas propuestas del presidente de la República en materia constitucional, que reforzaban su posición de avanzar a través de reformas al texto vigente, por la huelga general del día martes 12 y la respuesta del presidente a través de un comunicado en que sutilmente nos recordaba que el uso de la fuerza es una alternativa siempre a disposición del poder. Como consecuencia de las movilizaciones sociales que se intensificaron esa semana, la propuesta presidencial de reformas a la Constitución fue desechada completamente. Tanto su propuesta de reformas profundas como la composición del órgano que redactaría el nuevo texto, inicialmente compuesto por expertos, y se avanzó hacia una alternativa que nunca, desde 1980, había estado sobre la mesa, la redacción de una nueva Constitución. Si bien en clave de participación política el acuerdo quedó en deuda, por cuanto no concurrieron en él representantes de la sociedad civil movilizada, en clave de representación se trata de un paso importante que, sin perjuicio que se da desde un espacio institucional con muy baja credibilidad entre la sociedad, contiene un camino institucional que puede llevarnos a una nueva constitución, en la que el pueblo decida, un plebiscito de entrada, la elección de un órgano mandatado para la redacción de un nuevo texto constitucional y un referéndum ratificatorio que culmina el proceso constituyente. El pueblo tiene la posibilidad de ejercer un papel protagónico en cada una de estas etapas, marcando una diferencia fundamental respecto de lo que ha ocurrido en los últimos procesos constituyentes y, en especial, en la política de los últimos 30 años. Es, sin ninguna duda, una respuesta a las demandas sociales que contiene muchísimo más de lo que había sido posible obtener de esa institucionalidad tan cuestionada. Ciertamente no es un acuerdo perfecto, pero ningún pacto en que concurra tu adversario político lo será. En este sentido, la valoración política del acuerdo del 15 de noviembre dependerá de su capacidad para desplegar la potencia constituyente del pueblo. Aunque esto solo podrá ser analizado con la perspectiva del tiempo, podemos adelantar que mientras mayor sea la participación política de la ciudadanía, mayores posibilidades tendremos de configurar nuevas formas de acción política, al margen de las prácticas poco representativas que caracterizaron al periodo de la transición. Por ahora, quisiera concentrarme en dos elementos que marcan la identidad de esta discusión, con el fin de explicar sus efectos políticos y constitucionales, la idea de la hoja en blanco y el quórum de 2/3 para la constituyente. Lo primero es despejar la diferencia entre un proceso de reforma constitucional y otro para la redacción de una nueva constitución.
Todas las constituciones establecen mecanismos a través de los cuales es posible realizar un cambio constitucional mediante la reforma al texto vigente. Según la mayor o menor dificultad del procedimiento contemplado para la reforma constitucional, las constituciones pueden ser clasificadas como flexibles o rígidas. Asimismo, existen constituciones pétreas, categoría reservada a aquellos textos que impiden toda reforma. El texto constitucional chileno contempla un mecanismo de reforma, en su capítulo 15, que sigue fundamentalmente lo dispuesto para la tramitación de un proyecto de ley cualquiera, con algunos cambios importantes. Por un lado, mayores quórum para su aprobación, estableciendo un mínimo de 3/5 de votos favorables de diputados y senadores en ejercicio como regla general y de 2/3 en ciertas materias: derechos fundamentales, Tribunal Constitucional, Consejo de Seguridad Nacional, Fuerzas Armadas. Por otro lado, el presidente podría convocar un plebiscito si persiste una diferencia de contenidos con el Congreso Nacional durante la etapa final del proceso. En la práctica, la normativa chilena establece una regulación que rigidiza el texto constitucional, obstaculizando posibles cambios, pues los quórums necesarios para su reforma son demasiado gravosos. Esta exigencia genera una suerte de poder de veto que favorece a quien se niegue a reformar el texto constitucional vigente, puesto que, si no se cuenta con sus votos, el texto original no sufrirá modificaciones. Así, la aprobación de las reformas más importantes, especialmente de aquellas que se encuentran en la base de las demandas sociales de las últimas décadas, como nuestros derechos, requiere del apoyo de la minoría parlamentaria que concurra con la mayoría en los contenidos de la reforma. Sin esos votos no hay reforma posible. De hecho, son esos votos los que determinan el contenido de las reformas, lo que ha profundizado la crisis de legitimidad de la Constitución. Ocurre algo completamente diferente con la redacción de una nueva Constitución, que se manifiesta en aquello que se conoce como hoja en blanco. Se trata de un concepto que tiene, para la distinción respecto de la reforma, un efecto preferentemente jurídico, que no supone empezar desde cero ni hacer borrón y cuenta nueva. Ninguna decisión se toma en el vacío, sea cual sea su carácter. Sea que se trate de una decisión sentimental, profesional o política, siempre hay ciertos antecedentes, un contexto, que de alguna manera configura las condiciones que hacen posible dicha decisión. Una realidad desde la cual algo es decidido, contra la cual se reacciona, o bien en la cual se quiere incidir de alguna manera. Lo propio ocurre con la decisión constituyente. Una decisión constituyente no se verifica en el vacío, no surge desde la nada. Se trata de una decisión política, sin duda la decisión más importante que una comunidad puede tomar, que busca transformar sus propias condiciones de existencia política y social. Es un acto de reafirmación de su existencia como sujeto político, motivado por un contexto de insatisfacción, de debilidad, de reacción frente a estímulos negativos externos, como el abuso. Un acto que proyecta la convivencia de una comunidad hacia el futuro, pero lo hace desde el presente y con una cierta lectura, más o menos crítica, de su pasado. No es, por tanto, empezar de cero. Toda decisión constituyente se toma en un determinado momento de la historia de un país, por lo cual es clave una valoración de esa historia. En concreto, hay instituciones de la historia constitucional de Chile que, sin duda, significan una contribución importante para el desarrollo del país y para la garantía de nuestros derechos fundamentales. Instituciones previas a 1990 o previas a 1973 que han marcado una cierta forma de existencia política de la comunidad que, probablemente, querremos mantener. Del mismo modo, habrá otras instituciones de nuestra historia que, por su carácter opresivo o antidemocrático, vamos a buscar eliminar, superar o, por qué no, mejorar. Entre las primeras podremos contar con
contar nuestro compromiso con el respeto y promoción de los derechos humanos, vida, educación, libertad de culto, seguridad social, etc. Entre las segundas, los quórums contramayoritarios de la ley. Entre las primeras, la independencia del Poder Judicial. Entre las segundas, las competencias exorbitantes del Tribunal Constitucional. Será un ejercicio de discernimiento fundamental para el proceso constituyente, desde el cual se van a tomar las decisiones políticas que configuren nuestra convivencia democrática. No es, por tanto, empezar desde cero. La idea de hoja en blanco representa simplemente que abordaremos un proceso de redacción de una nueva constitución y no de reformas constitucionales, de modo tal que si no concurren los quórums necesarios para la aprobación de las nuevas disposiciones constitucionales, éstas no quedarán en el texto constitucional. Este resultado genera un efecto distinto al de la reforma, puesto que si no se alcanzan los quórums exigidos, el texto constitucional vigente no puede ser alterado, lo que significa un incentivo perverso demasiado importante para la minoría, a la que le basta con restarse de la discusión para imponer sus términos. Hoja en blanco, por lo tanto, solo significa nueva constitución, nada más, pero tampoco nada menos. Respecto al polémico quórum de 2/3 para las decisiones que se tomen en la Convención Constitucional, sucede algo similar, en el sentido de que la frontera que distingue dos fenómenos distintos es clara, aunque de fácil confusión. Por lo pronto, es importante señalar que este quórum contramayoritario fue una de las condiciones que hicieron posible el acuerdo del 15 de noviembre. Para bien o para mal, sin él no habría sido posible llegar al plebiscito de abril del 2020 ni a las elecciones constituyentes de octubre del mismo año, por lo que ese debe ser el primer criterio de análisis. Es uno de los elementos que podrían contribuir a desplegar la potencia transformadora del poder constituyente. Ahora bien, es importante marcar la diferencia respecto del quórum de reforma constitucional más gravoso que contempla la Constitución vigente, que también es de 2/3. La diferencia radica precisamente en que mientras uno es establecido como requisito para tomar una decisión de carácter constituyente, el otro busca proteger un determinado contenido constitucional, sustrayéndolo de la posibilidad de su reforma a través de una decisión democrática. En el primer caso, una decisión que opera desde una hoja en blanco. En el segundo, una decisión que opera desde la Constitución vigente. Cuando un quórum contramayoritario busca proteger una norma determinada contra toda posibilidad de reforma, el sector político que defiende dicho contenido cuenta con un cierto poder de veto que le permite bloquear una reforma cuando no esté conforme con los contenidos que se proponen. Así, el incentivo que tiene para negociar los cambios es prácticamente inexistente, pues, aunque pierda la votación, fácilmente podrá ganar en su objetivo político de proteger el actual texto constitucional, como ocurrió con la reforma que intentaba constitucionalizar el carácter público de las aguas. En este contexto, el poder de veto solo funciona en favor de quien se niega a reformar. En cambio, cuando se trata de una discusión constituyente que se verifica desde una hoja en blanco, el quórum contramayoritario no opera como poder de veto, por dos razones importantes. Primero, porque no hay un contenido previo a la discusión que busque ser protegido o impuesto. Y segundo, porque la misma exigencia opera para los dos lados, es decir, cualquiera que sea la materia que se busque constitucionalizar, deberá contar con una aprobación de 2/3. Esto genera ciertas condiciones para la deliberación democrática en sede constituyente que son distintas a las condiciones de la deliberación legislativa, puesto que obligará a todos los sectores a moderar sus expectativas y a buscar aquellos aspectos de lo constitucional que podamos tener en común, sin renunciar a sus propias identidades políticas y sin las imposiciones del pasado.
El objetivo, no del todo sencillo, será buscar un marco de convivencia democrática compartido, pero a partir del respeto hacia nuestras diferencias y hacia nuestros derechos, todos ellos superando la lógica constitucional vigente a través de la cual se impone un orden político y social determinado, excluyente, que desconoce las diferencias constitutivas de la sociedad y nos obliga a vivir bajo reglas ajenas impuestas. Todas aquellas materias que no regule la nueva Constitución deberán ser desarrolladas por la ley, como una manifestación absolutamente normal del funcionamiento del sistema de fuentes del derecho. De hecho, la inmensa mayoría de las materias reguladas por normas jurídicas no están en la Constitución, sino en leyes y reglamentos, y está bien que así sea, puesto que ahí radica una garantía de libertad política para que la comunidad pueda desarrollar los contenidos constitucionales de diferentes formas o bien implementar proyectos políticos diferentes, según sea el respaldo popular que obtengan a futuro. Desde el reconocimiento constitucional de nuestros derechos de participación política, económica, social y cultural, como el piso mínimo para la convivencia democrática, la nueva Constitución no puede repetir el error de la actualmente vigente, desarrollar un programa particular, excluyente y convertirse en una camisa de fuerza para la sociedad. Uno de los principales problemas o vicios que tiene la Constitución vigente es su carácter militante, por cuanto representa un proyecto político y de sociedad particular. La nueva Constitución no puede cometer el mismo error. Para que sea legítima, no puede ser el reflejo de las preferencias políticas de un sector de la sociedad, sino que tiene que garantizar la diversidad, el disenso, la diferencia que le da forma a las sociedades democráticas. Mientras más cuestiones queden abiertas a una deliberación política posterior, digamos en clave legislativa y ya no constituyente, mayores posibilidades tendrá la agencia política del pueblo de desplegar su potencia transformadora en el futuro, según como cambien las condiciones históricas de su propia existencia. Esto supone ciertamente que la nueva Constitución deberá contemplar los mecanismos necesarios para contar con un Congreso Nacional renovado y plenamente legitimado, que sea un verdadero representante de las voluntades soberanas que surgen desde los pueblos de Chile, con partidos políticos democráticos, participativos y transparentes que sean un canal de comunicación y representación efectivo entre la sociedad y la institucionalidad.